un ingeniero seguro de su talento, un albañil novato cargado de humildad. Una pregunta sencilla desató la burla del ingeniero frente a todos los obreros. Lo que no sospechaba era que aquel novato estaba a punto de darle la lección más inolvidable de su carrera. Quédate hasta el final, porque esta historia lleva un mensaje que resonará contigo mucho después de que termine el video. El sol apenas despuntaba en el horizonte, tiñendo de naranja las siluetas de las grúas y los andamios. Rafael cruzó la entrada de la obra con pasos firmes, aunque su corazón latía rápido. En su mochila gastada cargaba un martillo, una palita y un almuerzo sencillo, envuelto en papel aluminio, preparado con cariño por su madre. Era su primer día como albañil, su primer empleo formal, y a pesar de la ansiedad que le apretaba el pecho, su rostro mostraba una mezcla de humildad y determinación. Los obreros más antiguos, con cascos llenos de polvo y manos curtidas, lo miraron de reojo. Algunos intercambiaron susurros, otros dejaron escapar risitas disimuladas. «Este no dura ni una semana», comentó un chalán con una sonrisa torcida mientras revolvía una mezcla de cemento. Rafael fingió no escuchar. Se ajustó el casco, que le quedaba un poco grande, amarró bien las agujetas de sus botas y caminó hacia el maestro de obra para presentarse. «Rafael Costa, señor. Vengo a empezar hoy», dijo con voz clara, aunque sus manos sudaban. El maestro, un hombre de rostro endurecido por años bajo el sol, lo observó con una mirada desconfiada. «Ve a ese rincón y ayuda con la nivelación. A ver si sabes hacer algo útil», respondió seco, señalando una pila de bloques al fondo. Rafael asintió con un «sí, señor», y se dirigió al lugar indicado, sintiendo las miradas de los demás como agujas en la espalda. Fue allí, entre el polvo y el ruido de las mezcladoras, donde conoció al doctor Vargas, el ingeniero jefe de la obra. Vargas caminaba con la postura de quien se sabe importante, con una tableta brillante en la mano y una camisa tan impecable que parecía desafiar el polvo de la construcción. Era un hombre reconocido por su precisión técnica, pero también temido por su desprecio hacia los obreros, a quienes veía como meros ejecutores de sus órdenes, carentes de intelecto. Cuando sus ojos se posaron en Rafael, que luchaba con un nivel de madera algo torcido, una sonrisa irónica cruzó su rostro. «¿Quién dejó al aprendiz jugar a ingeniero?», dijo en voz alta, proyectando su voz para que todos lo oyeran. Las risas de los obreros resonaron como un eco cruel. Algunos se cubrieron la boca, otros no disimularon. Rafael sintió que la cara le ardía de vergüenza. Bajó la mirada, apretó el nivel con más fuerza y continuó su tarea, decidido a no dejar que las palabras lo quebraran. Aquel primer día, Rafael se entregó por completo. Cargó bloques pesados hasta que los hombros le dolieron. Alineó paredes con cuidado, limpió el área de escombros sin que nadie se lo pidiera. No se quejó del polvo que le irritaba los ojos, ni del calor que le empapaba la camiseta, ni de las miradas despectivas que lo seguían. Pero para Vargas, sus esfuerzos eran invisibles. Durante la inspección de la tarde, el ingeniero pasó junto a Rafael, que ajustaba una plomada con concentración. «Cuidado, novato», dijo con un tono cargado de sarcasmo. «Un error tuyo, y esta obra se viene abajo como castillo de naipes». El comentario resonó en la obra, y las risas volvieron a estallar. Rafael apretó los dientes, sintiendo una chispa de rabia, pero la contuvo. En lugar de responder, redobló su esfuerzo, decidido a demostrar con hechos que merecía estar allí. Cuando la jornada terminó, los obreros se reunieron bajo un techo de lona para escuchar las últimas indicaciones del maestro de obra. Rafael se quedó atrás, en silencio, observando cada detalle de la construcción. Mientras los demás charlaban sobre el día, él estudiaba las plomadas, las medidas, los cimientos. Sabía que no tenía un título colgado en la pared, pero tenía ojos atentos, y en una obra, a veces eso vale más que cualquier diploma. Al salir,
Pasó junto a Vargas, quien ni siquiera levantó la vista de su tableta. Rafael respiró hondo, dejando que el aire fresco de la tarde calmara su mente. En ese suelo de concreto crudo comenzaba una historia que él nunca olvidaría y que haría al ingeniero recordar que el respeto no se calcula con ecuaciones, se conquista con acciones. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia para Rafael. Llegaba antes que el sol, trabajaba sin descanso y se iba solo cuando el último bloque estaba en su lugar. Observaba cada movimiento de los obreros más experimentados, anotando mentalmente sus técnicas, sus trucos. Preguntaba poco, no porque no quisiera aprender, sino porque sabía que sus preguntas a menudo eran recibidas con burlas. A pesar de su dedicación, el desprecio de algunos compañeros era constante. Vargas, en particular, parecía disfrutar reforzando esa jerarquía invisible. Cada vez que pasaba por la obra, sus ojos fríos se deslizaban sobre Rafael como si fuera parte del paisaje, un estorbo necesario pero insignificante. Un miércoles bochornoso, con el aire pesado por la humedad, Vargas convocó a todos los trabajadores para una junta de alineación. Era el día de una inspección interna, y quería que cada detalle estuviera perfecto para impresionar a la directiva de la constructora. Los obreros se reunieron en el centro de la obra, muchos aún con las manos sucias de cemento, las herramientas colgando de sus cinturones. Vargas, con un casco nuevo y su tableta reluciente, habló con voz firme, casi teatral. Aquí no hay espacio para improvisaciones. Cada quien hace exactamente lo que se le ordena. Si no entienden, pregunten. Si se equivocan, asuman las consecuencias. Rafael escuchaba con atención, sus ojos fijos en el plano que Vargas proyectaba en su tableta. Entonces, notó algo que lo hizo fruncir el ceño. La línea de desagüe estaba ubicada peligrosamente cerca de un área de terreno inclinado. Una lluvia fuerte podría causar acumulación de agua, incluso filtraciones que debilitaran los cimientos. Rafael dudó. Sabía lo que había pasado la última vez que abrió la boca, pero el riesgo era demasiado grande para quedarse callado. Armándose de valor, levantó la mano discretamente. Vargas arqueó una ceja, claramente molesto. «Sí, aprendiz», dijo con un tono que destilaba condescendencia. Todos los ojos se volvieron hacia Rafael. Con voz firme pero respetuosa, preguntó: «Señor, disculpe, pero la inclinación del terreno en esa zona ¿no podría causar problemas con el agua? Tal vez sería mejor ajustar el desagüe». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Algunos obreros ya contenían risas. Vargas soltó una carcajada seca, cargada de desprecio. «Miren, señores, ahora tenemos un experto en hidráulica», dijo, girándose hacia el grupo con una sonrisa burlona. «¿También me vas a enseñar diseño estructural, novato? ¿Quieres mi silla y mi tableta?» Las risas estallaron, algunas tímidas, otras descaradas. Un chalán gritó: «Dale tu casco, doctor». Rafael sintió que la cara le ardía, como si lo hubieran abofeteado. Bajó los ojos, mortificado, mientras las palabras de Vargas resonaban en sus oídos. «Aquí trabajamos con cálculos, no con el ojo de un albañil que ni sabe usar una cinta métrica. Haz tu trabajo y deja que los que estudiamos nos encarguemos». Cada palabra cortó más hondo que un regaño. Rafael tragó saliva, sin replicar, sin mirar a nadie. Sabía que hablar más solo lo hundiría. Sabía que, en ese ambiente, solo tenía una oportunidad de demostrar su valor, con trabajo. La junta terminó entre murmullos y bromas mal disimuladas. Rafael volvió a su rincón, tomó su pala y su plomada, y reinició su labor como si nada hubiera pasado. Pero dentro de él crecía una certeza tranquila. No necesitaba vengarse, no necesitaba gritar ni humillar a nadie. El tiempo se encargaría de poner las cosas en su lugar, y en aquella obra, hecha de concreto y egos, el tiempo ya empezaba a jugar a su favor. Los días siguientes fueron una repetición cruel. Rafael trabajaba en silencio,
bajo miradas de desprecio y comentarios velados. Cada paso suyo era observado, cada movimiento juzgado, como si siempre estuviera a punto de cometer un error. Vargas se esmeraba en ignorarlo por completo, tratándolo como un objeto más de la obra, un ladrillo prescindible. Pero Rafael, en lugar de desanimarse, agudizaba su mirada. Mientras mezclaba cemento, mientras cargaba bloques, mientras levantaba muros, sus ojos atentos notaban detalles que pasaban desapercibidos para todos, especialmente para el ingeniero. En los cimientos del lado norte, empezó a ver pequeñas fisuras, tan finas como venas, extendiéndose por el concreto. Era una señal clara. Había un problema con la nivelación y el drenaje, exactamente lo que él había advertido, y que fue motivo de burla. Las lluvias recientes habían empeorado todo. En algunas zonas, el suelo estaba demasiado húmedo. En otras, comenzaba a ceder discretamente. Rafael sabía que aquello era peligroso. Una obra puede ocultar problemas durante semanas, pero en el momento equivocado, todo se derrumba de golpe. Durante los descansos, intentó advertir a sus compañeros. ¿Ya vieron? Cerca del cuarto de herramientas, el piso se está cuarteando. Tranquilo, novato, respondió un albañil mayor, riendo. El concreto nuevo siempre se asienta un poco. No te preocupes. En otro momento habló con el maestro de obra. Señor, el drenaje no está funcionando como debería. Si llueve más fuerte, el maestro lo interrumpió, impaciente. El proyecto está aprobado por ingeniería, muchacho. Haz tu trabajo y deja de querer lucirte. Era como gritar al viento. Rafael entendió que insistir solo lo haría quedar en ridículo otra vez. Entonces, hizo lo que pudo. En una libreta vieja que llevaba en el bolsillo, empezó a registrar todo: las fisuras, la inclinación del terreno, la acumulación de agua, las medidas que no cuadraban. Cada noche, antes de irse, daba una última vuelta por la obra, silenciosa, como quien se despide de algo frágil. Cada vez que cruzaba el portón, su angustia crecía. Sabía que una tragedia silenciosa se gestaba bajo los pies de todos, pero nadie quería verlo. Preferían reírse del novato, burlarse de sus observaciones simples, confiar ciegamente en los cálculos de la tableta de Vargas. Pero el tiempo, como siempre, haría su trabajo. Y cuando llegara el momento, no habría risas, solo conmoción y vergüenza. El día de la visita de la directiva amaneció con un cielo gris, cargado de nubes pesadas. La obra estaba en un frenesí desde la noche anterior. Todos corrían para limpiar, alinear, disimular imperfecciones. Era como preparar una casa para visitas importantes, pero bajo toneladas de concreto y acero. Vargas estaba más agitado que nunca. Vestía un uniforme impecable, botas relucientes, y su tableta cargada con gráficos coloridos para impresionar a sus superiores. Rafael, fiel a su rutina, llegó temprano, tomó su pala, ajustó su nivel de madera y comenzó a trabajar. Pero algo lo detuvo. El concreto húmedo en un pasillo recién terminado parecía hundirse ligeramente bajo el peso. Las fisuras que había notado días antes ahora eran surcos visibles, como cicatrices en la piel de la obra. Alrededor de las bases del lado norte, la tierra formaba pequeñas depresiones, como si el suelo estuviera cediendo bajo un peso invisible. El peligro era real, y estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. Por la mañana, los autos de lujo de la directiva se estacionaron frente a la obra. Hombres y mujeres bien vestidos bajaron con portafolios y miradas críticas, escrutando cada detalle. Vargas los recibió con una sonrisa ensayada, exudando confianza. Bienvenidos a nuestra futura sede, señores. Todo va según el cronograma, incluso adelantado. Hubo risas corteses y saludos rápidos. La visita comenzó. Vargas los guiaba por las áreas recién construidas, mostrando hojas de cálculo en su tableta, citando normas técnicas y cifras que sonaban impresionantes. Rafael observaba desde la distancia, viendo a la comitiva caminar,
sobre un suelo que crujía sutilmente bajo sus pasos. Cada sonrisa confiada, cada comentario despreocupado, ignoraba el sonido hueco del concreto. El corazón de Rafael latía acelerado. Entonces vio algo que le heló la sangre. Una de las bases principales, que sostenía parte del segundo piso, tenía una fisura continua, como si el peso hubiera trazado una línea mortal. Vargas seguía hablando, gesticulando, presumiendo de su obra perfecta. Nadie más lo notaba. Rafael supo que no podía quedarse callado, aunque significara enfrentarse al ridículo otra vez. Sin pensarlo demasiado, caminó hacia el grupo. Algunos obreros lo miraron alarmados, susurrando entre sí. Interrumpir una inspección era una locura, un desafío directo a la autoridad de Vargas. Pero Rafael sabía que el riesgo era demasiado grande para guardar silencio. «Con permiso, señores», dijo con voz firme, aunque las manos le temblaban detrás de la espalda. Vargas frunció el ceño, su rostro enrojeciendo de furia. «¿Quién le dio permiso a este peón para interrumpir?», murmuró entre dientes, su voz cargada de desprecio. Pero un director, un hombre de traje gris y mirada curiosa, levantó una mano para callarlo. «Déjalo hablar», dijo. Rafael respiró hondo, sintiendo el peso de todas las miradas. «No quiero faltar al respeto a nadie, pero creo que necesitan ver esto», dijo, señalando la base agrietada. «Y esto también», añadió, indicando el desnivel del suelo, donde la tierra parecía hundirse. El director se acercó, frunció el ceño y llamó a los técnicos que lo acompañaban. Probaron el suelo, analizaron las marcas, tocaron las fisuras con dedos incrédulos. El ambiente, antes relajado, se tensó en un instante, como si el aire mismo se hubiera detenido. El director con voz grave preguntó: «¿Quién aprobó esta nivelación?». Vargas, sudando bajo su casco reluciente, respondió rápido, con un tono que intentaba sonar seguro: «Todo está dentro de lo previsto, señor. La estructura fue calculada para soportar variaciones mínimas». «¿Variaciones mínimas?», replicó un técnico, arrodillado junto a la base, su voz cargada de incredulidad. «Esto no es mínimo, es asentamiento. El suelo está cediendo, y estas fisuras son una sentencia». Los murmullos entre los directivos crecieron. Los técnicos, ahora alerta, comenzaron a inspeccionar otras áreas. Encontraron más errores. Un drenaje mal planeado que acumulaba agua, una nivelación superficial que comprometía la estabilidad, una compactación del suelo hecha a medias. Rafael, humilde, solo señalaba lo que veía, con la precisión de un ingeniero veterano y la sencillez de un albañil. Cada observación suya era un golpe silencioso a la arrogancia de Vargas. El ingeniero estaba pálido, sus manos temblando mientras sostenía la tableta. Sabía que no podía culpar al suelo, al clima, ni al equipo. La responsabilidad técnica era suya, y ahora estaba expuesta a la vista de todos, gracias al novato que había humillado semanas antes. Al final de la inspección, uno de los directivos habló en voz alta, asegurándose de que todos en la obra lo oyeran. Si no fuera por la alerta de este joven, estaríamos hablando de una pérdida millonaria, y peor aún, de un accidente que pudo haber sido trágico. Se volvió hacia Rafael, su rostro serio pero con un destello de admiración. «¿Cuál es tu nombre, muchacho?». «Rafael Costa, señor», respondió, su voz apenas un susurro. «Felicidades por tu valentía y tu ojo atento. Necesitamos más personas como tú en la construcción». Los ojos de Rafael brillaron, pero solo bajó la cabeza en un gesto de respeto. Detrás de él, los obreros que antes se habían reído ahora intercambiaban miradas avergonzadas, sus risas convertidas en silencio. Vargas, el ingeniero que una vez se creyó intocable, no sabía dónde meter la cara. La humillación que él había lanzado contra Rafael ahora se volvía contra él, frente a toda la obra, la directiva y su propio orgullo herido. El ambiente en la obra cambió de golpe. Las conversaciones ligeras y las risas fáciles
dieron paso a un silencio pesado, casi reverente. La inspección terminó, y los directivos se dirigieron a sus autos, intercambiando comentarios en voz baja, sus rostros serios. Vargas, aún parado en el centro de la obra, parecía más pequeño que nunca, como si el peso de su error lo hubiera encogido. Nadie se atrevía a acercarse, nadie se atrevía a reír. El maestro de obra, que también había ignorado las primeras alertas de Rafael, movía la cabeza de un lado a otro, visiblemente avergonzado. Rafael, por su parte, seguía junto a los sacos de cemento apilados, sin buscar protagonismo. No celebraba, no presumía, no necesitaba hacerlo. Solo hacía lo que siempre había hecho: observar en silencio, con la calma de quien sabe que ha hecho lo correcto. Vargas, en un intento desesperado por salvar su imagen, reunió al equipo para una reorientación técnica. Ajustándose el casco con manos temblorosas, comenzó a hablar. Tuvimos algunos puntos de atención en la visita de hoy, pero nada fuera de control. Todo se resolverá con los ajustes necesarios. Su voz sonaba hueca y nadie respondió. Los obreros lo miraban con una mezcla de lástima y distancia. Vargas carraspeó, lanzando una mirada furtiva a Rafael, como si intentara decidir qué decir a continuación. En ese momento, el director técnico de la constructora, que aún no se había ido, interrumpió con voz firme. «Doctor Vargas», dijo, y todos se volvieron hacia él. «A partir de hoy, le recomiendo que escuche más a los ojos de quienes están en el terreno», continuó, señalando a Rafael, «porque no siempre un título garantiza que las bases estén firmes». Vargas enrojeció, sus labios forzando una sonrisa tensa. «Por supuesto, toda opinión es bienvenida», murmuró, pero sus palabras sonaron vacías. El director no le devolvió la sonrisa. Simplemente se subió a su auto y se fue, dejando un silencio que pesaba más que el concreto. Vargas se quedó inmóvil, sintiendo las miradas de todos. Sabía que había perdido más que autoridad. Había perdido el respeto que tanto presumía. En un momento de vulnerabilidad, decidió acercarse a Rafael. Lo llamó aparte, con voz baja, casi inaudible. «Rafael, gracias por tu observación de hoy. Fue útil», dijo, evitando mirarlo a los ojos. Rafael lo observó por un instante, sin rencor, sin arrogancia, solo con la serenidad de quien siempre supo su lugar. «Las obras se construyen con buen material, doctor», respondió con calma, «pero el respeto se construye con humildad». Vargas bajó la cabeza, sin palabras. Por primera vez en años, alguien lo hacía reflexionar sin alzar la voz, sin ofender, sin necesidad de gritar. En ese instante, el albañil novato, que había sido humillado frente a todos, se convirtió, sin decir más, en el verdadero maestro de aquella obra. El resto de la semana, Rafael se volvió una referencia silenciosa. Compañeros que antes lo despreciaban ahora buscaban su opinión, acercándose con timidez para preguntarle sobre medidas o alineaciones. El maestro de obra, que una vez lo ignoró, comenzó a llamarlo para revisar escuadras y nivelaciones, tratándolo no como un novato, sino como un igual. Incluso Vargas, poco a poco, empezó a consultarlo discretamente, aunque aún le costaba mirarlo a los ojos. Rafael no cambió. Seguía siendo el mismo, humilde, observador, callado. Sabía que los ladrillos del respeto no se levantan con discursos ni fanfarrias. Se construyen con la mirada firme, con la postura erguida y, sobre todo, con la verdad. Y la verdad era que, en aquella obra, quien realmente sostenía todo no era el diploma colgado en una oficina. Era la experiencia, el valor y la humildad de un albañil que nunca necesitó un título para brillar. La obra continuó los días siguientes, pero el aire era diferente. Lo que antes fue un campo de egos inflados, ahora respiraba respeto, un respeto ganado a pulso. Rafael trabajaba como siempre, callado, dedicado,
con la misma atención al detalle que lo había llevado a descubrir los errores. No buscaba aplausos, no necesitaba discursos. Para él, la obra era lo que siempre había sido, un espacio para construir, no para competir. Pero, a los ojos de los demás, era imposible ignorarlo. El novato, que una vez fue el blanco de las burlas ahora, era llamado discretamente para verificar medidas, revisar cimientos, opinar sobre detalles técnicos. No lo trataban como ayudante, sino como alguien que sabía lo que hacía. Alguien cuyo instinto valía tanto como cualquier cálculo. Una mañana cualquiera, mientras Rafael ajustaba la plomada de una pared nueva, escuchó una voz detrás de él. Era Vargas, pero esta vez sin el tono arrogante, sin la postura de superioridad. «Rafael, ¿puedes echar un ojo a esta alineación conmigo?», preguntó, casi con timidez. Rafael se volvió y, por un instante, vio no al ingeniero que lo había humillado, sino a un hombre dispuesto a aprender, aunque fuera en silencio. Asintió con la cabeza y caminó junto a él. Allí, lado a lado, sin títulos ni cargos, trabajaron juntos. El albañil y el ingeniero, el novato y el experto, unidos por una tarea común, porque, en la práctica, bajo el peso del concreto y el polvo de la obra, lo que sostenía todo era algo mucho más grande que el estatus. Era la humildad aprendida a la fuerza, el respeto reconstruido en silencio, la certeza de que el verdadero valor no se mide en diplomas, sino en acciones. Al final de la semana, los obreros se reunieron en una convivencia sencilla: carne asada, humeando en una parrilla improvisada, música suave, sonando desde un altavoz viejo, risas discretas llenando el aire. El maestro de obra, un hombre de pocas palabras, se puso de pie y levantó un vaso de plástico lleno de refresco. «No siempre reconocemos cuando un maestro pasa por la obra», dijo, su voz grave resonando en el silencio. «A veces llega disfrazado de novato, con un casco grande y una mochila vieja». Todos miraron a Rafael. Él sonrió, tímido, y bajó la mirada, sintiendo el calor de las miradas sobre él. No necesitaba aplausos, no necesitaba trofeos. Lo que había conquistado allí era mucho más valioso. Había levantado una estructura invisible, una construcción de respeto que ninguna viga, ningún bloque, ningún diploma podría sostener por sí solo. Mientras el sol se ponía, pintando de dorado las paredes recién levantadas, Rafael apoyó su pala en el suelo, respiró hondo, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones, y miró la obra que había ayudado a construir. No era solo cemento y acero, era valentía silenciosa, dignidad intacta, fuerza invisible para los ojos apresurados. Era un valor que el tiempo, la vanidad y la arrogancia jamás podrían derrumbar. En una obra, levantar paredes es la parte fácil. Construir respeto, eso es lo que cuesta. Rafael demostró con silencio y dignidad que la experiencia y el carácter no vienen con títulos. Vienen con actitud, con la voluntad de alzar la voz cuando importa, con la humildad de trabajar sin esperar elogios. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like. Comparte en los comentarios qué te pareció esta lección y cuéntame desde dónde estás viendo este video. Suscríbete al canal, porque seguiré trayendo historias emocionantes, llenas de lecciones como esta. Hasta la próxima.